Gloria al Señor, hermanos. Un domingo más, sean bienvenidos. Que en sus hogares esté llegando esa cobertura y que esperemos que estén orando todos, que no se enfríen corazones. Hace un momento estuvimos orando precisamente para que el Señor esté llegando a sus hogares, para que el Señor esté levantando corazones. No se desanimen, hermanos. Sabemos que estamos con dificultades. Estábamos hablando con el hermano Chucho hace un momento. Es bíblico todo lo que está sucediendo, es bíblico lo que está pasando. Así es que tú tienes que tomar en cuenta esta situación. Gloria al Señor, gloria a Cristo, gloria a Dios. Quiero leerles el Salmos 20. Vamos a comenzar con el Salmos capítulo 20. Dice la palabra del Señor: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esta es una palabra del Señor para animarles, hermanos, para decirles que no se encuentran solos. Dios está con nosotros, Dios está sosteniéndonos, Dios está viendo por cada una de las familias. Tenemos que estar orando por toda aquella gente que está muriendo a nivel mundial. Hoy nada menos en las noticias de la mañana estábamos viendo cómo ha llegado a la cúspide ya en Estados Unidos, siendo una potencia mundial. Es asombroso lo que está pasando, cómo un virus está haciendo esta situación, pero se está cumpliendo la palabra del Señor. Hay muchos rumores que hablan sobre que han infundado este virus, que lo han hecho para exterminar parte de la humanidad, pero esto es tanto así como quitarle la gloria a Dios. No, hermanos, todo está por planes del Señor. Realmente es para que nosotros reflexionemos, que la humanidad reflexione, que empiece a ver la salvación de Dios. ¿Dónde está la salvación de Dios? Es a través de nuestro Señor Jesucristo. El pecado más grande que puede haber en el mundo es no tomar en cuenta la muerte expiatoria de Cristo. Ese es el pecado más grande, y el llamado es para aquellos hogares que nos están viendo. Si tú nos estás viendo, de que tú puedas hablar por redes sociales con tus amigos y decirles de que este momento es de reflexión. Son momentos que en México esperemos que no sea así, pero así como van las cosas, va a ir creciendo esto, va a haber mucha mortandad, va a suceder muchas cosas graves. Sin embargo, nosotros debemos tener plena confianza en el Señor, que si Él nos llama, pues vamos a estar con Él. Pero aquella gente que no ha conocido de Cristo, esto es lo que podemos lamentar, ¿verdad? Entonces, llegar a cada hogar por redes sociales. Ahorita, si tú no puedes salir de tu casa, puedes estar transmitiendo este video también que estamos haciendo acá. Que el Señor quede con ustedes y vamos a escuchar la palabra del Señor. Mi hermano Chucho ha preparado el tema, así es que pongan atención, dispongan sus corazones en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios hace nuevas todas las cosas, hermanos. Tan nuevas que muchas veces, como ocurrió en este caso de este momento que estamos viviendo, hermanos, a todas las naciones, al mundo entero, a la tierra la halló desprevenida. Y viene insinuante aquella bacteria, aquel virus. Pero nosotros tenemos las Santas Escrituras que nos dan consuelo. Nos llenan de regocijo en cierto momento, hermanos, pero hay que estar pendientes de nuestros vecinos. Hay que estar pendientes también, hermanos, de todos
los pueblos y ciudades donde el Señor nos permite habitar. Hay que estar pendientes, hermanos, de las Santas Escrituras. Hay que leer la Santa Palabra de Dios. Ahora sí no tenemos pretexto, tenemos mucho tiempo para hacerlos, hermanos. Vamos a manifestar nuestro amor yéndonos a las Escrituras, para que nuestro semblante, hermanos, de tristeza o de reflexión tenga también un momento de gozo tan pronto lleguemos a la palabra. El título es Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Esta lectura se encuentra en 1 de Timoteo 1:15. Hermanos, es palabra fiel. Fiel en la balanza es la parte central. Cuando ponen un peso en las dos balanzas, empieza a moverse de una manera el que tiene más peso, pero el fiel permanece igual, y esta es palabra fiel de una balanza de nuestra vida, hermanos. Y además es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Antes de comenzar, hermanos, una semblanza breve. Las Escrituras claman por nuestra salvación. Nos hacen un llamado constante y pertinente de que dicen la verdad de Dios, transmitida primero a los profetas, revelada a todos los hombres, sin acepción alguna. La Escritura, pues, revela sin ninguna preferencia para que todos los hombres beban de ese manantial de vida y sepan de ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad. El cielo ya está abierto para ti y para mí y para todos. Pero, ¿qué ocurrió con el cuerpo de Jesús cuando fue muerto, fue sepultado y cuando resucitó y estuvo con sus apóstoles? Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. El costado de Jesús traspasado, dice el título. Nuevamente vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura.
no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En esta porción bíblica nos da un subrayado, remarca la palabra, ese instante, ese momento de que el Señor Jesús, cuando fue vaciado de su sangre en la crucifixión, después cuando ya bajaron a Jesús su cuerpo y lo vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas como hicieron con los otros dos, pero traspasaron su costado con una lanza. Esto es importante. Se vació el Señor Jesucristo porque dice que al instante después de sucedido ese hecho, salió sangre y agua por ti y por mí. Se vació el Señor Jesucristo. Un amor inmenso. No lo puede uno concebir fácilmente. Pero hay que tener pendiente esta, porque en Apocalipsis dice, mirarán al que traspasaron. Y también de que no será quebrado hueso suyo. Todo esto es profético, hermanos. ¿Qué pasa? Vamos ahora a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 del 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirro y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cómo? El cuerpo, con sus especias aromáticas, todo viene detallado después de la crucifixión del Señor Jesús, para que nosotros distingamos escrituralmente, hermanos, contra filosofías extrañas, contra doctrinas falsas, y al tener pendiente estas lecturas, el Señor honra su palabra y le da potencia a la palabra que salga de nosotros. Tenemos otra porción, hermanos. Ahora vamos a hablar de la resurrección. En Juan capítulo 20, del 1 al 10. Juan capítulo 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún, esto hay que considerarlo, hermanos, dice aquí este versículo, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Tan importante, hermanos, que después de la resurrección, por cierto, quien niega la resurrección, quien niega este suceso de la resurrección, hermanos, está pecando deliberadamente. Está negando algo escritural que nosotros tenemos en nuestras manos. Nosotros podemos, hermanos, con nuestra espada aguda de dos filos, la santa palabra, hablar que esa doctrina es falsa. Y si la llevan a cabo, esas personas con esas creencias están pecando deliberadamente. Bien, hermanos, esto es precisamente cuando vemos aquí que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos en San Juan 21, del 1 al 14. Quedamos que el Señor, después de la resurrección, después de lo que dice la santa palabra, después de que se apareció a María, la incredulidad de Tomás, en el camino a Maús, todos esos sucesos, hermanos, los estuvo haciendo el Señor. Vamos a leer verdaderamente los tiempos también que utiliza el Señor para haber hecho esto después de la resurrección. Fueron 40 días, pero lo vamos a aplicar bíblicamente dentro de un momento. Jesús se aparece a sus discípulos, a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos, hermanos, estaban entristecidos. Ellos estaban con ciertos temores, y por eso en el oficio original de Simón Pedro, que era pescador, y el Señor le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres ahora, pues estaban en esa dubitación de sus corazones, con esa ansiedad y cierta angustia, y dijo Pedro: voy a pescar. Ellos le dijeron, los otros: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. También se lee la encomienda a Pedro. También se lee lo del discípulo amado. Pero vámonos al libro de los Hechos. Nos vamos al libro de los Hechos. La ascensión es el versículo 6, capítulo 1, versículo 6 al 11. La ascensión como título. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El cielo, hermanos, en otras doctrinas y en otras filosofías, también no lo consideran cierto, porque Dios les impide hablar del cielo. Ellos tienen que hablar necesariamente de la tierra. Están cortados por la espada aguda de dos filos, y no es porque sepan mucho o estén muy preparados. Hermanos, el Señor se lo impide. El cielo para muchos lo niegan, pero en esos momentos estamos viendo que el Señor está acreditando hasta 3 veces en este versículo 11 para que nosotros consideremos, hermanos, que la santa palabra de Dios para nosotros tiene que ser el todo. Pero vámonos, hermanos, a Juan, otra vez a Juan, capítulo 21, versículos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios. Juan,
está hablando, hermanos. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice la palabra de Dios. Amén. Y para rematar y ya concluir, hermanos, vámonos al capítulo 20, versículos 30 y 31. Capítulo 20, versículos 30 y 31. Y hay un título ahí, hermanos. Y este es el propósito del libro, hermanos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Considerad esto: Jesús solamente se manifestó después de su resurrección a sus apóstoles y discípulos cercanos. No anduvo con el pueblo de Israel, porque estaba dando comisiones, y la Escritura dice que estuvo el Señor Jesús con ellos 40 días posterior a la resurrección, haciendo todas estas cosas. Una cosa es apacentar a las ovejas y una cosa es pastorear a las ovejas. Estaba siendo pastor y apacentando el Señor Jesús y dando comisiones a sus apóstoles y discípulos. Por lo tanto, hermanos, no andaba con todo el pueblo, con las multitudes, andaba con su pueblo cercano. Y en ese momento, dice, no se hacía notorio todavía la venida del Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés. 40 días estuvo Jesús con su pueblo después de su resurrección. Su pueblo cercano, después de la resurrección, estaba con miedo, dudando de todos los acontecimientos, y vino el Señor Jesús a templar sus corazones en ese tiempo, a consolarlos. Y el Señor entonces, con su permanencia junto a ellos, los apacentó. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Y hay que templar nuestros corazones, porque la palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Dios les bendiga. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el hermano Chucho se enfocó, nos habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Esto, hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios ya lo había preparado. Y esto lo podemos ver como las fiestas solemnes. Todas las fiestas que el Señor preparó para, bueno, se le llama fiestas judías o fiestas de Israel, pero en realidad son fiestas de Dios. Y estas fiestas fueron preparadas como un símbolo de lo que había de venir posteriormente con la muerte expiatoria de Cristo y también con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días veíamos las 7 palabras, pero ahora
estamos viendo nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario ver cómo el Señor prepara todo. Las fiestas precisamente son para dar el símbolo. Una de, por ejemplo, los panes sin levadura, todos esos tipos de fiestas cuando el Señor sacó y libertó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Todo esto tiene simbologías, hermanos. Incluso nosotros ya como iglesia, cuando viene Moisés y libera al pueblo de Egipto, esto también nos habla a nosotros de la libertad del pecado por medio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente puede decir, oye hermano y hermana, pero yo no puedo solo. Yo estoy esclavizado con tales cosas. Me es muy difícil tomar un camino de santidad. Me es muy difícil quitarme esto, quitarme lo otro. Pero sí te va a ser difícil si no tomas en cuenta al Señor. Si yo te quiero decir algo, tú no estás solo, está Cristo contigo. Amén. Si nosotros tomamos a Cristo en cuenta y tenemos una relación con Él, Él nos va a facultar para libertarnos. Él nos va a facultar para liberarnos de nuestro propio incluso carácter. A veces decimos nosotros, es que mi carácter es fuerte. ¿Sabes qué, hermano? El problema es que hay un problema de orgullo ahí. Todos tenemos el orgullo en diferentes escalas, unos más fuertes que otros. La cosa es reconocerlo y hay un peligro ahí. Dice la palabra del Señor que Dios resiste al orgulloso y ensalza y da gloria al humilde. La humildad es lo contrario del orgullo. A veces nosotros pensamos que solo podemos hacer las cosas y no es así. No estamos tomando en cuenta al Señor, no estamos tomando en cuenta a Cristo. Cuando nosotros estamos en una relación con Él, ¿sabes qué? Porque a veces no nos gusta muchas veces orar o tener una relación con el Señor, porque el Espíritu Santo empieza a revelarnos en nuestra vida todas las faltas que tenemos, todo aquello que necesitamos cambiar y a veces no lo queremos cambiar. Bueno, pero volviendo a lo que te estaba diciendo, hermanos, vamos a irnos a Levíticos 23:9, precisamente para ver cómo el Señor preparó desde el Antiguo Testamento hasta la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él. Precisamente esta fiesta se llama la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias simboliza a la resurrección del Señor. Quiero decirte algo también, hermano. Hay dos aspectos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ya habíamos visto que Jesús posee ambas naturalezas, 100% humano, 100% divino, 100% Dios. Pero en el aspecto humano, la diferencia con nosotros es que Él nace sin la naturaleza de pecado. Esa es una diferencia. Y otra diferencia también es que es el primer ser humano que ha resucitado para vida eterna. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo, pero volvió a morir. Entonces, la primera resurrección es de un ser humano para vida eterna, hablando en el aspecto humano de nuestro Señor Jesucristo, es Él mismo, ¿verdad? Cuando Él resucita. Y esto es precisamente, aquí estoy hablando de algo, es un misterio, que algún día probablemente lo vamos a llegar a entender, pero cómo el Señor preparó todo. Y vamos, yéndonos a Levítico 23:9, dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y dice, y seguéis su mies,
traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Era una porción de la cosecha que se estaba dando ahí. Traeréis al sacerdote una gavilla, una porción de esta cosecha, de estos primeros frutos, de lo primero que se estaba dando en la siega, es en la cosecha que se estaba dando ahí. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, dice, la mecerá. Esto es una ofrenda al Señor. ¿Sabes? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue para Dios, para la deidad, una ofrenda. Y por esta ofrenda nosotros no merecemos en realidad esta ofrenda. Este es un regalo inmerecido que Cristo hizo posible en la vida de nosotros. Dice en el versículo 12: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor, dice, gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Bueno, aquí está poniendo medidas simbólicas el Señor. Todo esto tiene que ver, hermanos, con la muerte expiatoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que haya, dice, ofrecido, dice, ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que dice que habitéis. Vean, hermanos, realmente esto fue para el pueblo de Israel, pero esto no llega hasta nuestros días. El Señor sabía que nosotros íbamos a estar representando la vida de nosotros. Somos testigos de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos es porque hemos creído en la muerte expiatoria de Cristo y en su resurrección de Él. Y Él dice que va a habitar en nuestros corazones. Nosotros mismos nos convertimos en templos vivientes, hermanos. Nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. El ministerio que está ahorita precisamente es el ministerio del Espíritu Santo. Y esto fue precisamente después de las primicias, 50 días después, que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Es cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. Y esto está en el libro de Hechos. Posteriormente vamos a ver esta cita. Pero lo que te quiero decir, hermanos, es cuando comienza el ministerio del Espíritu Santo. Y es precisamente cuando comienza la iglesia. Nosotros como iglesia, hermanos, ya no podemos decirnos, bueno, en cierta forma, que somos una religión. Más bien nosotros somos cristianos, porque no nos rige en sí una religión, sino que lo que nos rige es la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es ser testigo de Cristo. La iglesia universal, bueno, en todo el mundo, hermanos, hay cristianos. Y la doctrina, la sana doctrina, hermanos, es presentar la salvación del hombre. El mensaje central de la Biblia es precisamente la salvación del hombre. Por eso muchas veces es criticada la palabra de Dios, porque nos dice, oiga, ¿y dónde habla de los dinosaurios en la Biblia? ¿Y dónde habla de esto en la Biblia? No le interesó mucho al Señor dejar, aunque sí habla en ciertas formas, pero no con las palabras actuales, ¿no? Pero podemos tener plena confianza en la palabra de Dios, en la Biblia, porque es un libro científico, histórico y también con un apoyo antropológico extraordinario, hermanos. Tenemos que poder tener la confianza en la palabra del Señor. Y esto, hermanos, precisamente se ha ido preparando a través de todos los años.
Hemos pasado diferentes etapas la humanidad y a esto se le llama dispensaciones. ¿Cuántas dispensaciones hay? Pues ahorita estamos precisamente en la sexta dispensación, que es la gracia, y estamos por pasar, hermanos, a la séptima dispensación, que ya es el reino milenial de Cristo. Y esto se ha cumplido, las 6 dispensaciones. Los que les gusta la historia, han estudiado historia, ustedes pueden ver de que hay tantos errores a través de la historia de la humanidad, y precisamente al final le vienen dando la respuesta a la Biblia, le vienen dando la credibilidad a la palabra del Señor cuando hay contradicción. Por eso dice, si la ciencia y la Biblia se oponen, nosotros como cristianos debemos de confiar siempre en la palabra del Señor. Ya para ir finalizando, hermanos, vamos a ver 1 Corintios 15:20. Es precisamente aquí el apóstol Pablo nos dice y nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto es para que tú te reconfortes. Estamos pasando por una situación nunca antes vista. En la historia moderna no se había visto esto que está pasando, hermanos. Y esto no cabe ninguna duda que el Señor lo ha preparado. El Señor lo está preparando de tal manera que, vean, los científicos no han podido esclarecer muchas cosas. Muchos países desarrollados no han podido esclarecer muchas cosas. Y ahorita está un problema que viene, un problema económico bastante fuerte, pero nosotros confiemos en el Señor, hermanos. No va a suceder más allá de lo que nuestras fuerzas podamos resistir. Por eso debemos de mantenernos hoy en día unidos, estar orando unos por otros, estar, hermano, no te digo que estés angustiado y desesperado, no. Confianza quiere decir que estemos confiados en el Señor. Dice el apóstol Pablo que si morimos, morimos para la gloria del Señor, morimos para Cristo. Pero si vivimos, vivimos para el Señor también. Veamos de esta manera las cosas. ¿Cómo es esta situación? Dice aquí que Cristo ha resucitado y por ende aquellos que morimos en Él vamos a ser resucitados en el día postrero, dice la palabra del Señor. Esto, hermanos, hay mucha doctrina sobre esto, pero no nos debe de interesar tanto ¿qué va a suceder precisamente después del día de la muerte? Cuando el Señor ya nos llame, lo que sí nos debe de interesar es morir en la gracia del Señor, es morir creyendo en la muerte expiatoria del Señor, y es también vivir una vida de santidad. Esto es a lo que nos llama el Señor precisamente, y es lo que yo te quiero recomendar esta tarde. Si tú no tienes esas fuerzas de renunciar a una atadura al pecado, yo te quiero invitar a que pongas primeramente al Señor y que le digas: Señor, yo no puedo solo. Señor, yo no puedo combatir esta esclavitud. Señor, yo no puedo dejar de hacer aquello. Si estás metido en drogas, en el alcoholismo, en adulterio, en fornicación, en tantas cosas, son pecados que esclavizan. Por eso se llama esclavitud precisamente, porque el pecado esclaviza y te lleva a una vida de desorden, te lleva a una vida de muerte, que solamente vas a tener un deleite momentáneo, un deleite pasajero. Pero el Señor no quiere eso en tu vida. El Señor quiere darte libertad. El Señor quiere darte un cambio sustancial en tu vida. Y así como muchos hemos sido regenerados, hermanos, y hemos estado ahorita, hermanos, en realidad la vida cristiana es una lucha diaria. La vida cristiana es una lucha que llevamos desde que amanecemos, hermanos,
abrimos nuestros ojitos, debemos de pensar en el Señor y darle gracias por un día más de vida. Muchos, como quisieran estar viviendo ahorita. Mucha gente, hermanos, quiere vivir. Y esta gente que muchas veces es una paradoja esta, que mucha gente que quiere vivir fallece, y mucha gente se quita la vida de un momento hacia otro. Esto a lo que conlleva es a una vida de incertidumbre, a una vida vacía, una vida que no tiene un porqué. Y esto es lo que Cristo está poniendo en nuestras vidas. Es una llenura y una convicción en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros nos hemos convencido de que Cristo vive, hermanos? Es a través de su palabra. Es a través de sentirlo a Él en nuestras vidas. Y esto es lo que transmitimos nosotros a la gente, ¿verdad? Muchas veces hay tanto ahora, hermanos, tanto engaño, tanta confusión en mucha gente, que lo que debe de enfocarse en nuestras oraciones precisamente es para la misericordia de Dios. Hay mucha gente que realmente quiere tener una respuesta en su vida. Hay mucha gente que ya está desesperada, ya no haya ni qué hacer. Y la respuesta sería: ponga al Señor por primero. No de segundo, no de tercero, ponlo por primero. Y haz esa prueba. Y verás cómo el Señor te va a sacar adelante, te va a empezar a cambiar tu vida, vas a comenzar a ver las circunstancias de una manera diferente. Los problemas siempre van a estar, las situaciones siempre se van a dar, lo que tenga que venir, que venga, hermanos. Pero el Señor nos va a dar la fuerza necesaria para entender, para sobrellevar, para llevar a cabo todos nuestros planes y también poner los planes de Dios en nuestras vidas. Gracias, hermanos. Yo sé que la palabra del Señor ha llegado a los corazones de algunos de ustedes. Yo quisiera pedirles que sigan orando en sus casas. Hemos estado visitando algunos hogares. Esta semana no fuimos a ninguno, por cierto. La otra semana tenemos planes de ir a uno de los hogares, pero es precisamente por la situación que estamos atravesando. Yo quiero decirte, hay gente que no tiene la facultad del internet para poder ver incluso en redes sociales, y esto es lo que estamos haciendo. Ahorita voy a llevar a una familia las grabaciones porque ellos no pueden estarlo viendo los días domingos como tú lo estás haciendo en este momento, porque no tienen internet, porque no tienen la tecnología pues que pueden tener muchos hogares. Y gloria a Dios por los que la tienen y que la están utilizando precisamente para glorificar el nombre del Señor, y que sus corazones, hermanos, siempre estén con fuego, siempre sus corazones estén fuertes, no estén decayentes. Hermanos, el peligro es de caer. Yo iba a hablarles un tema el día de ahora, pero se lo voy a hablar de hoy en 8. No se pierdan la próxima transmisión, y habla de un peligro en lo que podemos caer cuando el corazón se enfría. Vamos a tocar ese tema de hoy en 8 y vamos a orar para finalizar, para que el Espíritu Santo esté llegando a tu corazón y levante tu vida siempre. Oramos, hermanos. Bendito seas, Padre. Gracias, Santo Señor, por tu palabra, porque sabemos, Santo Señor, que a pesar de las circunstancias, de lo que estamos pasando, de todo lo que estamos viendo, Padre, es para darte toda la gloria siempre a ti, Padre. Que todo lo que está pasando son según tus planes, Santo Señor. Lo único que te pedimos es que entendamos los momentos, Padre. Lo que te pedimos, Señor, es que haya alumbramiento a nuestras mentes, a nuestras vidas, Padre. Que tu palabra alumbre nuestros corazones, Señor. Ya la revelación ya está a través de tu palabra, pero necesitamos ser alumbrados por esa palabra tuya, para entenderla, Padre, para asimilarla, principalmente aquella gente que tiene confusión, que tiene angustia, que tiene miedo. Padre, yo te pido de que tú llegues a sus corazones, levantes vidas, cubra, Santo Señor, todas las familias, todos los niños, Padre,
que ellos estén en sus casas tranquilos, Santo Señor. Aquellas personas que son susceptibles, Padre, dale, Señor, esa cobertura que ellos necesitan. Guarda los hogares, Señor. Principalmente yo te pido que siempre estés dando un corazón, Padre, de fervor, Señor, de seguirte a ti, que no se enfríen. El peligro de estos tiempos es que se puede enfriar un corazón y puede decaer. Padre, yo te pido de que tú lleves, Señor, ese fervor, ese calor, Padre, que tu Santo Espíritu esté siempre cubriendo las vidas. En el nombre glorioso y precioso de ti, amado Jesús, hermanos, vamos a recibir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión y participación del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Que el Señor llegue a sus corazones siempre, hermanos, y les esté guardando día y noche. En el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo.